Bien, hermanos, bendiciones, buen día. Buenos días. El domingo es de levantarse con todas las ganas. Todos los días hay que levantarse con ánimo, pero el domingo con mayor ánimo todavía, sabiendo que vamos a venir a tener un tiempo muy especial con el Señor, compartir con los hermanos, informarnos de lo que está ocurriendo en la iglesia, adorar al Señor, escuchar su palabra, ser ministrados por el Espíritu Santo. Venir y poner delante del Señor cualquier situación difícil que esté ocurriendo en su familia o en alguna persona que usted conoce. Esta es nuestra última reunión en esta casa espiritual. Y tengo una palabra para usted. Nos vamos de este lugar agradecidos con el Señor por todo lo que Dios hizo y por todo lo que Dios no hizo en 4 años, por todo lo que nos dio y lo que no nos dio, por todo lo hermoso, maravilloso, bueno, excelente que nos ocurrió y por algunas cosas difíciles que pudieron haber ocurrido también. Que nuestro corazón se vaya de este lugar de adoración con gratitud. Que Dios mire que nosotros como iglesia, como pueblo, nos vamos agradecidos con Él. Y nos vamos a la expectativa de todo lo hermoso que va a pasar a partir del próximo domingo en el nuevo local. Necesitamos ser creyentes que aprendemos a discernir los tiempos. Así dice la Biblia. Entendidos, sabios en discernir los tiempos. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Viene una nueva etapa para la iglesia. Pero no solamente para la iglesia como organización cristiana. Viene una nueva etapa para usted como creyente. Que no solo pasen cosas hermosas a nivel de la iglesia, que pasen cosas hermosas a nivel de su vida también. La Biblia dice que la gloria postrera de la casa será mayor que la primera. Eso lo que significa es que las cosas que vienen en el futuro nuestro y en el de la iglesia son mejores que las que han pasado hasta el día de hoy domingo. No importa cuántas cosas lindas y hermosas a usted le han pasado en su vida, en su matrimonio, en su familia, pero dice la Biblia que las cosas que vienen en el futuro son mejores. Y así es también para la iglesia. Dios nos va a permitir ver mayor fruto en el tiempo nuevo que viene. Vamos a ver más hermanos sirviendo en la obra. Vamos a ver la gloria, la obra, los milagros de Dios de una manera mayor todavía en los tiempos que nos esperan. Así que el próximo domingo que nuestros pies entren al nuevo lugar, usted y yo no podemos entrar como cualquier cosa. Entramos y desde el momento que usted pone el primer pie en ese lugar hermoso, no sé si lo conoce, yo ya he estado más de 2 veces ahí, y usted pone su primer pie y usted lo va a hacer con la expectativa, con el entusiasmo, con la fe, con la esperanza de que cosas hermosas Dios nos va a permitir ver durante todos los años que estemos en ese nuevo local. Vamos al tema. Estamos viendo una serie llamada Disciplinas Espirituales, que no son más que prácticas, hábitos que un creyente serio y responsable debe tener con su Dios. Y el primer domingo el pastor Henry Zúñiga nos introdujo en la importancia de las disciplinas espirituales. El siguiente domingo el pastor Cristian Meléndez nos compartió sobre la importancia de la meditación. El que no solo leamos la Biblia, sino que luego de leer le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para meditar lo que dice la Sagrada Escritura. Y el domingo pasado el pastor Onan Flores nos
habló sobre el tema de la oración, la importancia de la oración, a tal grado que los discípulos de Jesús era tan importante para ellos que en un momento del caminar con Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque a orar se aprende. A orar de la manera que Dios quiere se aprende. Por eso dice un verso de la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquier oración, es la oración eficaz la que puede. Y este domingo a mí me asignaron este tema, el ayuno. El ayuno, ojalá y disfrutemos este tema. Algunos, dijo John Wesley, algunos han exaltado el ayuno más allá de la enseñanza bíblica y de la razón, y otros lo han descartado de manera total. Lo que quiere decir que con el ayuno espiritual se pueden ir a los dos extremos. Aquellos que creen que el ayuno es más importante que cualquier cosa, y no es cierto. Pero aquellos otros que no le dan importancia al ayuno y quizás pocas veces o nunca han ayunado en su vida, también está malo. Entonces, pastor, entonces hay un equilibrio, hay un balance. La lista de personajes bíblicos que ayunaron nos dicen realmente quién es quién en las Sagradas Escrituras. Cuando yo leo de Moisés, que ayunó, el legislador, David el rey, Elías el profeta, Esther la reina, Daniel el vidente, Ana la profetisa, Pablo el apóstol y Jesucristo el Hijo encarnado, fueron hombres y mujeres de ayuno. Y por eso usted lee lo que lee de ellos en las Sagradas Escrituras. El hecho de que todos esos personajes tuvieran el ayuno en alta estima debería llevarnos a evaluar la necesidad de estudiar con seriedad la disciplina espiritual llamada ayuno. Vamos al ayuno en la Biblia. Vamos a ver el ayuno en la Biblia. Porque en toda la Biblia el ayuno se refiere a la abstención de alimentos con propósitos espirituales. Ese es el ayuno. Abstenerme de alimentos con propósitos espirituales. Bien diferente a la huelga de hambre. Bien diferente a la dieta. Porque la huelga de hambre tiene un propósito político o un propósito de que me hagan justicia en un caso que me está ocurriendo. Y me pongo en huelga de hambre sin comer, me pongo a aguantar hambre pues. Pero no tiene nada que ver con lo espiritual. La dieta igual tiene un propósito estético o un propósito de salud, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. El ayuno sí. Veamos Isaías. Vamos a ir un poco rápido, hermanos, porque son varios versos que vamos a ver. Isaías capítulo 58, versos 5 al 11. Si a mí me pregunta, yo encuentro en ese capítulo y en esos versos la esencia del ayuno. Isaías 58, del 5 al 11. Leemos. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un ayuno para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que inclines la cabeza como un junco, se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre, ¿a eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas de yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, o sea, si así lo hacemos, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá.
Pedirás ayuda y él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa. Si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nos encanta la última parte siempre de la Biblia, porque en la última parte están las bendiciones, están las promesas y las recompensas, pero se nos olvida a veces que siempre que hay una bendición, una promesa de Dios, arriba hay una responsabilidad. Aquí toda esa recompensa que viene es producto de haber ayunado. ¿De qué está hablando el ayuno? Cuando reflexionamos en esos versos, nos damos cuenta que el ayuno realmente tiene que ver con un cambio personal. El ayuno tiene que ver con un cambio personal. Entramos en ayuno y no es para estar viendo los defectos, las equivocaciones o los pecados de otros. No, entramos en ayuno para meternos nosotros con Dios. Un cambio personal, una liberación de ataduras, que se puedan romper todas las ataduras, aquellas cosas difíciles en nuestro carácter, en nuestra propia vida, que se quebranten y que se quiebren y que se rompan. Un actuar con justicia hacia los demás también. No es que ayuno, pero al día siguiente continuamos con las malas actitudes frente a otros, con el mal carácter frente a la esposa, con las malas cosas frente a los hijos. Y nos escudamos en aquello de que es que yo así soy. No, y entonces ¿para qué ayunamos? Si ayunamos para cambiar, ayunamos para ser mejores, ayunamos para aquellas cosas que no adornan nuestro evangelio, nuestro cristianismo, no sigan en nosotros. Y la recompensa, bueno, la recompensa será la consecuencia nada más. Ni necesitamos estarle diciendo al Señor que nos recompense, que nos bendiga, que nos prospere, que nos multiplique. No, Él lo va a hacer cuando ve que ayunamos y que se cumplieron los propósitos que Él quería con nosotros. En el ayuno de 40 días que hizo Jesús, se nos dice que no comió nada y que al final del ayuno tuvo hambre y que Satanás lo tentó a comer. Aquí, en ese capítulo de Lucas, está hablando de la abstención de alimento, pero no está diciendo que Jesús no tomó agua, que no comió nada. Seguramente tomó sus alimentos. Ya va a ver por qué es tan importante esto. Perdón, seguramente tomó su agua o su líquido, pero 40 días que no comió nada sólido. Vamos a Esther, capítulo 4, verso 16. Estamos viendo el ayuno en la Biblia. Estamos viendo la base bíblica. Estamos viendo ejemplos de ayunos. Esther, capítulo 4, verso 16. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Esther está pidiendo ayuno por ella. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte, dice Esther, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Y si perezco, que perezca. Esther le está pidiendo a los demás a que ayunen por ella. Pero no solo se queda con eso. Dice, yo por mi parte también voy a ayunar. Usted no le puede pedir a un hermano de la iglesia o a un pastor de la iglesia que le ayude, que ayune por usted o por su mamá que está bien grave de salud y usted no está ayunando. Usted tiene que ayunar también. Porque aquí dice que Esther pidió ayuno por ella, pero dijo, yo por mi parte también voy a ayunar 3 días.
y en 3 días no comió y no bebió agua. Y lo más hermoso es que dice ella, cuando termine el ayuno de 3 días me voy a presentar ante el rey. Y si perezco y si muero, que muera. ¿De qué estamos hablando? Está ayunando, pero se está sometiendo a la voluntad del Señor. No es que uno ayuna con aquella, ¿cómo le digo? Con aquella insistencia de que Dios haga lo que estamos pidiéndole. No. Estamos ayunando por un enfermo, estamos ayunando por una situación, pero puede ser que a pesar de que estoy ayunando 3 días, una semana, puede ser que Dios no lo haga. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que más conviene y porque Él es soberano. Y el que yo esté en ayuno no significa que le vamos a torcer el brazo a Dios para que haga lo que yo quiera. Esther aquí está ayunando y dice, y me voy a presentar frente al rey porque había una amenaza de muerte para ella. Y si yo muero, que muera. Al saber que ella y su pueblo les esperaba la ejecución, le da instrucciones a Mardoqueo sobre el ayuno. En otras palabras, amados hermanos, fue una medida desesperada para hacer frente a una emergencia abrumadora, pero ella siempre estuvo consciente de que se cumpliera la voluntad del Señor. Usted puede estar 20 días en ayuno, pero en 20 días de ayuno siempre tiene que estar usted atento a decirle al Señor, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hechos capítulo 9, verso 9. Dice el verso, estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Está hablando de Pablo, el apóstol. Después de su encuentro con Cristo, se dedicó a un ayuno absoluto de 3 días. ¿Por qué absoluto? Porque el ayuno absoluto es no comer nada sólido y no comer nada líquido ni agua. El ayuno absoluto que tuvo Esther de 3 días y Pablo también fue de 3 días, fueron excepcionales. ¿Qué significa excepcionales? Que no son la regla, fueron la excepción. No debe practicarse a menos que uno reciba un mandamiento claro de parte de Dios y que no pase de 3 días. O sea, sin líquido y sin agua, pero no más de 3 días. Porque se ha dicho que el cuerpo humano puede resistir estar sin líquido y sin agua por 3 días. Después de 3 días es un poco riesgoso. Por eso usted ve este ayuno de Pablo de 3 días. El ayuno de Esther de 3 días. Sin agua. Eso no es casualidad. En la mayoría de los casos el ayuno es un asunto privado entre el individuo y Dios. Pero hay ocasiones de ayunos en grupo y también de ayunos públicos. Claro que sí, lo puede haber. En la mayoría, yo diría el 90% del ayuno es un asunto entre usted y Dios. Usted está en ayuno y lo sabe su esposa, su hijo y punto. Pero hay ayunos que son de grupo. Por ejemplo, la iglesia convoca una semana de ayuno. La iglesia dice, hay algo tan importante, tan determinante en la iglesia que convoca a la iglesia a un día de ayuno. Eso es de grupo. Jonás capítulo 3 verso 6. Jonás 3, 6 al 10. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte, ninguna persona, escuche, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua.
Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus malos hechos y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Ya conocemos el contexto. Dios llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, porque es una ciudad maligna, malvada, con un corazón orientado al mal. Y cuando el rey de Nínive se da cuenta de que Dios va a destruir la ciudad, este rey hace un decreto y convoca a todo mundo, desde los niños, adolescentes, adultos, ancianos, animales, a que ayunaran y que nadie comiera nada. Ni los animales pudieran pastar, ni pudieran tomar agua, y ninguna persona iba a tomar agua tampoco. ¿Y sabe qué? Se cumplió. En una ciudad malvada, toda una ciudad, quizás de 200,000 personas, todos lo hicieron. En una iglesia de 100 personas, o de 200, o de 50, no lo hace la mayoría. Y ellos no eran cristianos. Y nosotros sí somos cristianos. No andamos tan bien. Y lo que me gusta es que el rey de Nínive dice: nadie va a tomar agua y nadie va a comer en 3 días. Quizás Dios tenga misericordia y se arrepienta de lo que ha dicho que va a hacer de la ciudad. Siempre sometiéndose a la voluntad de Dios. Quizás Dios se arrepiente. Y Dios se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Dios? ¿Porque ayunó el pueblo? No. Solamente por eso. Dios se arrepintió del mal que iba a hacer, porque el pueblo ayunó, pero se arrepintió de su mal camino. Si usted y yo ayunamos y no nos arrepentimos de lo malo que hacemos, de nada sirvió. De nada sirvió. El ayuno no solamente tiene que ver con abstenerse de comer, sino también de cambiar. En respuesta a la predicación de Jonás, toda la ciudad de Nínive, incluso los animales, involuntariamente, porque no le pidieron permiso a ningún animal, ayunaron. Las personas ayunaron, pero las personas cambiaron de actitud. A Dios lo que le encanta no solamente es ver que yo aflijo mi cuerpo en el ayuno, sino que yo cambio de actitud. Seguramente si Dios me mira que yo ayuno, aflijo mi cuerpo físicamente, pero no cambio mis malas actitudes, Dios me va a decir: Manuel, ¿y para qué ayunaste, papá? San Lucas capítulo 18, verso 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. ¿Sabe quién dijo eso? Un fariseo. Ayuno 2 veces a la semana y doy mi diezmo todos los meses de lo que yo recibo. Una práctica de los fariseos era el ayunar los lunes y los miércoles. ¿Por qué? Porque esos 2 días, lunes y miércoles, eran días de mercado. Entonces así había mayor número de personas que podían ver y podían admirarlos a ellos porque estaban en ayuno. O sea que los fariseos hacían las cosas. Lo malo de ellos era que tenían una mala motivación. Pero los fariseos leían la Biblia de manera responsable, oraban, diezmaban cada mes, ayunaban, daban a los pobres, hacían todas esas cosas que muchos de nosotros no hacemos. Lo malo de ellos es que tenían una mala motivación.
Lo malo de ellos es que lo hacían para que los miraran. Lo malo de ellos es que lo hacían para que su ego creciera. No lo hacían con humildad, no lo hacían con sencillez, no lo hacían para agradar a Dios. Eso es lo malo, pero sí hacían estas cosas. John Wesley trató de revivir la enseñanza del ayuno y animó a los primeros metodistas a ayunar los días miércoles y los días viernes. Escuche esto. John Wesley tenía un sentimiento tan fuerte y tan profundo sobre el ayuno que se negaba a ordenar en el ministerio metodista a cualquier líder que no observara estos 2 días de ayuno. Así era de profunda la creencia y el deseo que tenía Juan Wesley, que a un líder que iba a dedicarse al ministerio cristiano no lo ordenaba, sino era un líder que conocía el ayuno. Tenía que ser un líder que sabía, que había experimentado ayunar 2 días a la semana. ¿Sabe cómo aprendí yo el ayuno? Con mi padre espiritual. Hace 34 años el hombre que fue mi padre espiritual era un hombre que ayunaba 3 veces a la semana. Era administrador de la iglesia donde yo asistía. Y me decía, estoy en ayuno. 3 días a la semana, lo hacía seguido. A veces miércoles, jueves y viernes. Y él me animó a ayunar. Y yo llegaba de Tegucigalpa cada fin de semana a Dalí. Y me decía, ¿está en ayuno? Sí, le decía yo, vamos a orar. Y con él aprendí lo que es el ayuno. Aparte que cada viernes era día de ayuno en la iglesia. Aparte que 2 semanas del año, día de ayuno. Aparte de los ayunos que personalmente Dios me indicaba hacer a mí. ¿Es el ayuno un mandamiento? Según la palabra, ¿deben ayunar los cristianos? Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿qué más ejemplo que el de Jesús? Cuando Jesús declaró, cuando ayunéis, le dijo al pueblo, cuando ayunéis, esas palabras, cuando ayunéis, significan que el pueblo ayunaba. Y lo que necesitaba era instrucción sobre cómo hacerlo de la manera correcta. Eso está en Mateo, en el capítulo 6. No lo vamos a buscar, solo apúntelo. Mateo 6:16. Martín Lutero, el reformador, dijo: no fue la intención de Cristo rechazar ni despreciar el ayuno. Su intención fue restaurar el ayuno apropiado. Claro, esas palabras de Jesús, cuando ayunéis, no significan un mandamiento. Jesús estaba dando instrucción para una práctica que era bien común en el pueblo. Era bien común el ayuno para ellos. Pero llega un momento que a Jesús le preguntan y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Quiénes le preguntaron eso a Jesús? Se lo preguntaron los discípulos de Juan el Bautista, porque ellos ayunaban cada semana. Y estos discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús, porque miraban que los discípulos de Cristo no ayunaban ninguno. Entonces le preguntan a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan nunca? Y Jesús le dice entonces a los discípulos de Juan, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Mateo 9:15 está eso. Jesús les dice, cuando yo me vaya, cuando el esposo se vaya, cuando yo no esté aquí en la tierra, mis discípulos van a ayunar. Pero yo estoy aquí con ellos. Jesús esperaba entonces que sus discípulos ayunaran cuando Él se marchara, apoyando la disciplina del ayuno. Amados hermanos, Dios espera que nosotros ayunemos. Pero nos hemos acostumbrado tanto a la gracia barata que muchas veces huimos del llamado a la obediencia al Señor. La gracia barata es una gracia donde no hay discipulado. El creyente no se quiere capacitar en un discipulado de la iglesia. La gracia barata es una gracia donde no hay ayuno.
No queremos perder 3 tiempos de comida. La gracia barata es una gracia sin servicio, sin cruz, sin esfuerzo y sin sacrificio por Dios. Ese es un evangelio barato. Porque el evangelio y el cristianismo cuesta, mis amados. Cuesta. Hoy en día muchos vivimos un cristianismo muy barato, donde no hay devoción, donde no hay rendición, donde no hay entrega a Dios. El propósito del ayuno. Ahí en el libro de Mateo 6:16, no lo vaya a buscar, solo lo hago como referencia. Jesús le dijo a su gente: no ayunen como los fariseos. Jesús no les dijo que no ayunaran. Jesús les dice que no ayunen como los fariseos. Porque los fariseos, dice, ayunan para que los miren. Y no se bañan en el día del ayuno, andan con su barba, andan vestidos así, se van a las plazas públicas y ahí quieren que todo el mundo mire que ellos están en ayuno. Cuando uno ayuna no es así. Cuando uno ayuna se baña en la mañana. Los que nos resuramos, pues nos resuramos, nos cambiamos y hacemos una vida normal. No andamos queriendo aparentar y que los demás miren que andamos en ayuno. No debe ser así. Por ejemplo, el ayuno en privado. No andamos manifestándole a todo el mundo que andamos en un día de ayuno, una semana de ayuno o un mes de ayuno. No, en privado. Solo lo saben en casa. Afligir nuestra alma. El ayuno es para afligir nuestra alma. Es para que el Espíritu Santo nos hable. Es para que Dios nos llene. Es para que nos arrepintamos del pecado. Es para que intercedamos por otros. Es para que oremos por situaciones y necesidades que están pasando en nuestro alrededor. Y es para que Dios haga su voluntad en todo. Imagínense cuánto propósito hay en el ayuno. Qué fácil es tomar algo como el ayuno y tratar de usarlo para obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Estar en ayuno y creer que porque estoy en ayuno, Dios me va a dar obligatoriamente lo que le estoy pidiendo. Es un error. Estoy en ayuno y creer que porque estoy en ayuno, Dios tiene que traer sanidad sobre esa persona enferma que está en el hospital. Yo puedo estar en ayuno 40 días. Y si Dios se la quiere llevar, se la va a llevar y punto. A Él no le va a importar que yo tenga 40 días de ayuno. Él va a hacer su voluntad en el enfermo. Pero claro que puede hacer el milagro también. Pero por eso, estando en el ayuno, nos vamos a someter a la voluntad del Señor siempre. Porque Él sabe lo que más conviene. A veces se hace tanto hincapié en las bendiciones y los beneficios del ayuno que creemos que con un pequeño ayuno podemos tener todas las cosas a nuestro alcance. Pensamos que Dios está obligado a cumplirnos y a resolvernos solo porque estamos ayunando. Y no es así. El ayuno tiene que centrarse siempre en Dios. Si nuestro ayuno no es para Dios, amados hermanos, hemos fracasado. El ayuno no es que voy a ayunar solo porque yo tengo problemas económicos. Voy a ayunar porque tengo problemas de este tipo, problemas familiares, problemas financieros, problemas en el trabajo. No, eso es parte, orar por eso es parte del ayuno, pero el ayuno es un día, una semana o un tiempo que lo voy a dedicar para Dios. Él es el centro del ayuno. El centro del ayuno no son mis necesidades. El centro del ayuno no son mis problemas. El centro del ayuno es que Dios se glorifique en ese tiempo y que Él haga su voluntad, que Él haga lo que bien le parece. John Wesley dijo: primero, que el ayuno se haga para el Señor, con nuestros ojos fijos en Él,
que nuestra intención sea esta y solo esta: glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Esa era la única intención que tenía Juan Wesley, un hombre dedicado al ayuno en toda su vida ministerial, que Dios se glorificara en su vida. Nuestros anhelos y deseos humanos son como un río que tiende a desbordarse, pero el ayuno va a ayudar a mantenerlos en el canal correcto. Por eso nos ayuda el ayuno. Porque, perdóneme la expresión, la persona que tiene golotenería, la persona que no puede controlar sus deseos de comer de manera exagerada, con el ayuno aprende a poner en orden esas cosas. La persona que es imprudente para hablar, la persona que comete muchos errores hacia los demás, cuando está ayunando, Dios se lo revela y dice: yo debo ser más prudente, yo debo ser más respetuosa, yo debo ser más cautelosa en las cosas que digo. La persona que tiene mal carácter, cuando ayuna, ese mal carácter lo tiene que poner delante del Señor, y entonces su carácter es transformado. Si hasta ahora las malas actitudes o el mal carácter que tenemos no han cambiado, entonces significa que usted tiene que probar con el ayuno. Porque cuando estamos en ayuno estamos más sensibles a la voz del Espíritu Santo y estamos más sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Cuáles son los tipos de ayuno? Brevemente. Algunos consideran que hay 2 tipos, otros consideran que hay 4, yo considero que hay 3. Cuando yo estudio los diferentes tipos de ayuno y digo: este es igual a este otro, este es igual a este, entonces uno hace una clasificación y se da cuenta que hay 3 tipos de ayunos. 1, parcial o intermitente. ¿Cuál es el ayuno parcial? Cuando usted no desayuna, no almuerza y entrega con la cena. ¿Es el mejor? No es el mejor, pero bueno, excelente para empezar. Parcial: no desayuno, no almuerzo y entrego con la cena. O al contrario, desayuno y no almuerzo ni ceno hasta el día siguiente. Segundo, total o normal. ¿Cuál es ese? Ok, es el ayuno donde no como nada líquido, nada sólido, solo líquido. Algún juguito, agua, pero entrego al día siguiente. Ese es el ayuno total. Usted no desayunó hoy, no almorzó y no cenó. ¿Y cuándo va a entregar? Mañana en el desayuno. Y el ayuno absoluto, ¿cuál es ese? Nada de sólido, nada de líquido, ni agua, pero que no pase de 3 días. ¿Con qué frecuencia debemos practicar el ayuno? ¿Con qué frecuencia? Le voy a hablar un poco de mi experiencia y de lo que también he leído. ¿Con qué frecuencia se debe practicar el ayuno? En primer lugar, semanal. Usted debería de ayunar cualquier día de la semana, pero preferiblemente el día martes, porque es el día que estamos reunidos a las 6 de la mañana, los que asistimos al devocional y donde oramos por necesidades. Día martes es un buen día para la iglesia Esperanza Viva. Un día de ayuno a la semana, congregacional, cuando la iglesia lo convoca. Cuando usted escucha acá que dicen tenemos 5 días de ayuno y oración, una semana de ayuno y oración, usted debe decir: aquí estoy, lo voy a hacer. Y el ayuno ocasional o circunstancial. Pastor, ¿y cuál es ese ocasional o circunstancial? Cuando se presenta un suceso importante, grave o delicado en nuestra vida, nuestra familia, otras personas, en la iglesia, en el país, en la ciudad, y usted dice: voy a ayunar.
¿Sabe cuál es mi experiencia? Que cuando una persona me llama y me dice, pastor, fíjese que tengo a mi mamá grave, o tengo tal persona grave en el hospital y quiero que usted me ayude a orar. Y yo le digo, ¿cuándo la van a operar? El miércoles. Ese miércoles voy a estar en ayuno. Voy a orar por su mamá, pero voy a estar en ayuno ese miércoles. Hay tantas situaciones que pueden ocurrir en su vida, en su familia o en otras personas que merecen que usted ayune. Una situación de matrimonio que no cambia en un familiar suyo. Una situación económica delicada, grave. Una situación de un mal hábito, el alcoholismo, la drogadicción, el desorden en la vida de un familiar suyo. Por favor, necesito un ayuno suyo. Claro que sí. La hija va a entrar a la universidad. Primer día que va a entrar, usted está en ayuno de día, para poner delante del Señor toda la carrera que va a tener. Que Dios quite todo obstáculo, que Dios bendiga ese proyecto de vida, ese proyecto hermoso de una carrera universitaria. Un asunto de salud. A veces nos vamos acostumbrando, no, padece gastritis, no, que es diabético, no, que tal cosa. Por favor, necesitan ayuno también. Un proyecto de comprar un terreno, el proyecto de una casa, el cambiarse de ciudad, necesita de ayuno. ¿Y cuál es el otro? Profético o extraordinario. Es aquel cuando Dios lo indica. Ya no es usted que dice, bueno, mi familia o mi hermana está pasando una situación bien difícil, voy a ayunar. No, ya aquí es Dios quien le habló a usted. Ese es profético o extraordinario. En 3 ocasiones yo lo he hecho. 2015, 2019 y 2022. 3 ocasiones. Primera vez 41 días de ayuno, segundo 42 y tercero 43. ¿Y eso es todo, pastor? No. En 2 años voy a tener mi cuarto ayuno de 44 días de ayuno. Solamente con agua. Y pastor, ¿y cómo le ha ido? De maravilla. Cuando usted hace las cosas para honrar a Dios, a usted le va bien. No es peso, no es ningún peso, es un honor, es un privilegio, es una alegría. Me ha ido bien. El ayuno puede tener beneficios y bendiciones en la vida espiritual que nunca pudiesen obtenerse de otra manera. Escuche eso. El ayuno puede tener beneficios y bendiciones en la vida espiritual que nunca pudiesen obtenerse de otra manera. Hay cosas que solo con ayuno. Lo dice usted, pastor, lo dijo Jesús. A Jesús le trajeron un padre de familia, vino con un niño. Y le dijo el padre de familia, Señor, aquí te traigo este niño. Se lo di a tus discípulos que oraran por él y que expulsaran el espíritu malo que hay en él. Y no pudieron. ¿Y qué pasó? Jesús entrevista al papá y Jesús le dice al papá del niño, ¿qué ocurre con el niño? Se tira al suelo y se tira y se hace daño. Con el fuego y con todo. ¿Y desde cuándo pasa eso? Le dice Jesús, desde que era niño. ¿Y se lo diste a los discípulos? Sí, pero no pudieron hacer nada. Y Jesús le dice entonces, oh generación de víboras, ¿hasta cuándo? Generación incrédula, perdón, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Traigan a aquel niño. Y trajeron al niño. Y Jesús reprendió el espíritu del enemigo que había en él. Y aquel niño quedó sano. Aquel niño que sufría por años se quedó sano en ese momento. Y Jesús se va. Los discípulos apenados, avergonzados, se van detrás de Jesús y con mucha pena le dicen los discípulos a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos reprender el espíritu del demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos liberar a este niño? Y Jesús les dice que es por la falta de fe. Porque si le dijeras a este monte, muévete de aquí para allá, se movería. Y le dijeras, échate para allá, y lo haría. Pero Jesús termina diciéndoles, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Hay cosas que no se resuelven si no es con ayuno y oración. Hay cosas en la vida suya y de su familia que requieren ayuno y oración. Son aquellas cosas fuertes, aquellas cosas que se han empoderado, aquellas cosas que se han hecho
que se han sembrado de una manera increíble por años en su familia y que requieren ayuno. Es más, su matrimonio requiere ayuno. Sus hijos requieren ayuno. Su trabajo, su situación financiera y no digamos las ataduras. Jesús lo dijo. Este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Dónde está eso, Pastor Manuel? En Mateo 17. Ahí lo va a encontrar en su casa. El ayuno es un medio de la gracia de Dios y una bendición que no deberíamos descuidar por mucho tiempo. Usted necesita tener experiencias de afligir su cuerpo en ayuno y ponerlo delante del Señor ese día de ayuno, esa semana de ayuno. Le voy a contar una experiencia que le conté a un par de hermanos de la iglesia en estos días. El pastor Gille Ávila le asesinaron a su hija. Ella tenía problemas con su matrimonio y el pastor estaba muy preocupado esos días. La hija de Gille Ávila va de la iglesia a servir con niños en la reunión y va para su casa. Cuando entra a su casa, ella está en su cuarto, en su habitación, y está empezando a desvestirse para ponerse su pijama, para dormir. Y en el closet estaba encerrado el marido de ella. Aquel hombre salió y con un cuchillo la puñaleó. ¿Sabe qué hizo Gille Ávila? Se metió a un tiempo prolongado de ayuno y oración. Dijo, no voy a salir del ayuno hasta que no me dé cuenta de que yo he perdonado de corazón a este hombre. Pasaron 10 días, 15 días, 20 días. Y una mañana dice él que él sintió unas aguas tan frescas. Era el Espíritu Santo, dice que como una frescura en su interior penetró. Y él sintió una paz inmensa en su corazón. Y se dio cuenta que había perdonado y que no tenía nada contra este hombre. Y ahí suspendió el día de ayuno. Fue a la cárcel, lo visitó, lo abrazó, lloró con él y mantuvo una relación con ese muchacho, de ayudarle, de apoyarlo. Hay cosas que requieren de ayuno. Cuando usted ama al Señor y cuando usted quiere que las cosas ocurran y usted anhela que aquellas bendiciones vengan, a usted no le pesa ayunar. No le debe pesar, porque hay bendición en el ayuno. El ayuno es un medio de la gracia de Dios. Como conclusión, debemos animarnos no para tener una experiencia particular con el ayuno, sino para disfrutar de la práctica constante de una de las disciplinas espirituales más poderosas en Dios. Que la experiencia suya no sea decir, sí, yo hace como unos 7 meses tuve un día de ayuno. Yo recuerdo que hace como unos años yo tuve una semana de ayuno. Sí. ¿Y de qué sirvió? Si no se hizo práctica en usted. Es como la Biblia. Que usted diga, yo una vez leí como 3 horas la Biblia de madrugada. Sí, solo fue una experiencia. Las disciplinas espirituales no tienen que ser experiencias particulares, tienen que ser un hábito, una costumbre, una práctica constante en nosotros. Así que le animo a que se busque un día de ayuno en la semana. Y si no lo puede hacer total, entregándolo al día siguiente, bueno, por lo menos se entregue con la cena. Pero luego tiene que hacerlo total. Si no, se va a acostumbrar a estar cenando todos los días. Todas las veces que tenga ayuno, va a estar cenando. No. Al principio está bien. Después tenemos que ir más allá. Y digo, no lo voy a entregar en la cena, voy a entregar al día siguiente. Y cuando la iglesia convoque ayuno y oración, hágalo. Hágalo. Que no sea usted de los que están desayunando, almorzando y cenando todos los días. Y la iglesia convocó ayuno. Que usted y yo seamos de los que obedecemos el llamado del Señor. Póngase de pie.
Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada una de las disciplinas que tú nos estás enseñando en este lugar. Todas son importantes. La meditación de la palabra es importante. El orar es importante y el ayuno es importante. Señor, que no solo lo que el pastor Cristian Meléndez, el pastor Onán Flores y el pastor Manuel nos han predicado, que no se quede únicamente a nivel de conocimiento. No queremos solamente que se quede en nuestra cabeza como un conocimiento de las cosas. Señor, queremos que baje a nuestro corazón. Queremos apropiarnos de eso. Queremos practicarlo. Queremos vivirlo. Queremos vivir el agarrar la escritura, leer y meditar en ella. Queremos vivir el ser personas de oración. Y queremos vivir el ser personas de ayuno también. Ayúdanos, háblanos, enséñanos, y que cada uno de manera particular pueda abrir su corazón y permitir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Seguramente la experiencia de uno no será igual al de la otra, pero que cada uno tengamos nuestra propia experiencia sobre ayunar, afligir nuestro cuerpo físicamente, no como un castigo, sino como un privilegio, como un honor, como una gracia de Dios, de colocar ese día en la voluntad de Dios, de poner nuestra vida en las manos de Dios, de poder orar por situaciones de la familia, de poder bendecir y poder orar por otras personas, pero sobre todo que ayunemos para que nuestro corazón esté sensible, abierto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, a la transformación del Espíritu Santo. Y todavía más, que nosotros podamos estar en ayuno pidiendo que la voluntad de Dios se cumpla. Abiertos a que Dios tiene la libertad, la soberanía y la facultad de hacer algo o no hacerlo, de respondernos y darnos algo o no darlo. Para eso ayunamos, no para que se haga la voluntad mía, sino para que se haga la voluntad de Dios. No para que Dios me dé lo que yo quiero, sino para que Dios me dé lo que Él considera que debo tener. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor con toda su fuerza.